Voz Proletaria TV estamos hoy con ustedes para lanzar el programa La Política en 5 minutos. Hoy estaremos entrevistando al camarada Rafael Avendaño, dirigente sindical del área de telecomunicaciones de Venezuela, pero además de eso, vocero de la Federación Bolivariana de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca. Asimismo, un hombre con una trayectoria importante en las luchas estudiantiles, populares, que ha estado en la resistencia, en la primera línea de resistencia en algunos momentos, y que, vamos a conversar con él sobre la situación de la clase obrera. Un saludo, camarada. ¿Cómo ve la clase obrera hoy la situación que se viene desarrollando en el mundo y cómo se vincula esto con los efectos de la pandemia? Saludos, Pedro. Gracias por la invitación a este prestigioso programa, que va a dar apertura a un nuevo escenario donde los obreros tendremos la oportunidad de debatir. En el marco de la pregunta que nos acabas de realizar, evidentemente hay una situación bien compleja por la cual está atravesando la clase obrera a nivel internacional, producto de la pandemia del COVID-19, pero no podemos achacar la situación propia de la clase obrera a la pandemia, sino que la pandemia, muy por el contrario, ha sido el catalizador de la situación económica que se viene presentando a nivel internacional, de esta nueva crisis cíclica que se le está presentando al capitalismo, pues, en el marco de la crisis general del mismo. Y dentro de ello, las contradicciones interimperialistas por el nuevo reparto del mundo. En medio de esa situación, una clase obrera a nivel internacional y a nivel nacional que sigue resistiendo, sigue fortaleciendo sus distintas formas de organización para tratar de dar una respuesta al fenómeno social que se viene manifestando. Y podríamos decir entonces a partir de eso que la pandemia es causa o es consecuencia, oculta o profundiza la crisis que se venía viviendo. Es una consecuencia y a su vez profundiza la crisis que ya como sistema se venía presentando, porque las crisis son propias del modo de producción capitalista y en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo de la crisis, porque recordémonos que en el 2018 pareciera que después avanzamos hacia una leve recuperación, pero no, el capitalismo está en una crisis sistémica propia, digamos, de las relaciones de producción que de él se derivan, de la concentración de capitales. Y en el medio o en el marco de esta situación, aparece el COVID-19, que no es más que el catalizador de esas condiciones en las cuales nos encontramos la clase obrera. Y podemos decir en esa realidad que los trabajadores, que el proletariado y la burguesía están viviendo de la misma manera el impacto de la pandemia y el impacto de la crisis, que incluso algunos dicen que ya es una depresión económica. No, evidentemente no la estamos viviendo de la misma manera. Hace 3 días salía un reportaje en la BBC Mundo, donde acusaban a los países imperialistas de concentrar la mayor cantidad de vacunas, sometiendo prácticamente o condenando a la muerte a los países, entre comillas, subdesarrollados, que no tenemos la posibilidad de comprar dicho medicamento. Evidentemente, nosotros como clase obrera o los países dependientes no imperialistas vivimos las rigores de la crisis de la pandemia del COVID-19 de una óptica totalmente distinta a la que lo viven los países imperialistas. Aunque contradictoriamente uno de los países que mayor grado de infección tiene es el imperialismo norteamericano. Pero entonces ahí tendríamos que ver la perspectiva propiamente de clase, siendo en los Estados Unidos donde hay mayor cantidad de enfermos y siendo luego Brasil, o incluso se dice que Brasil ya está avanzando en un récord de enfermos y de muertos, la perspectiva de las clases y cómo es la clase obrera la que está viviendo sobre sus espaldas los impactos de la crisis, pero además de eso, ¿qué debe hacer la clase obrera en estos momentos? Comienzo por la última parte. ¿Qué debemos hacer? Organizarnos. ¿Qué debemos hacer? Fortalecer nuestras formas de organización y de participación con miras a que se cree realmente una crisis que nos permita plantearnos una forma de producir y una forma de dirigir al país y la sociedad totalmente distinta. Esa forma para nosotros evidentemente es el socialismo. ¿Por qué los Estados Unidos, siendo uno de los países imperialistas, tiene el mayor número de infectados, al igual que Brasil y al igual que las principales potencias imperialistas? Sencillo, porque la medicina es una mercancía y todo el sistema de salud de estos países imperialistas está orientada realmente a la mercantilización de la salud como tal y no realmente como un derecho humano fundamental para el pueblo y mucho menos para la clase obrera.
Bueno, muchísimas gracias, Rafael Avendaño. Esto fue La Política en 5 minutos.